Hola amigos, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñón, su canal Gate of Leo, bienvenidos a la información. Bueno, antes que nada quiero felicitar a todas aquellas madres que celebraron el Día de la Madre este domingo 8 de mayo, pero también a aquellas madres que lo festejarán este 10 de mayo, ya que la mayoría de las madres latinoamericanas, o en gran medida, una gran cantidad de países lo celebran precisamente el 10 de mayo. Así es que para todas las madres en Estados Unidos y aquellas que están en Estados Unidos y que lo celebran precisamente mañana por ser latinas, felicidades a todas, especialmente a aquellas que se han suscrito a su canal Gate of Leo. Hoy precisamente 9 de mayo, Rusia celebra un aniversario más de la derrota que le propinó a la Alemania nazi, con un desfile militar, juegos pirotécnicos y obviamente todo un espectáculo en Rusia para celebrar un aniversario más. Felicitaciones también a los hermanos rusos. Pero ahora vamos a las noticias, a los hechos más importantes. Y voy a hablar de una verdad incómoda, de una guerra sucia, una verdad que pocos se atreven a exponer. Pero por supuesto que, como yo siempre lo he dicho, su servidor siempre dice, tal y como son las cosas, esta vez no será la excepción. Y hablo precisamente de los diferentes conflictos en Yemen, Irak, Libia, Afganistán y aquellos que se siguen propagando. Por supuesto, para empezar, voy a exponer algunos de los hechos y noticias y qué hay detrás precisamente de estos hechos y de estas noticias. No se les olvide precisamente que este pasado 27 de abril terminó la reunión que se tenía precisamente en Ginebra, Suiza, las diferentes delegaciones que buscaban, entre las cuales se encontraban también una delegación que representaba a los grupos terroristas, y no alcanzaron acuerdo. Se terminó sin ningún acuerdo. Por supuesto que el señor John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, acusó a Rusia y a la misma delegación precisamente de Siria de ser los responsables. El gobierno de Rusia, a través de su vocero o de su secretario de Estado, el señor Sergei Lavrov, aseguró que muchos de los grupos que representados precisamente en Ginebra, Suiza, no eran parte o no formaban parte o no tenían las credenciales para estar ahí. Por supuesto que es una farsa que se esté tratando realmente con grupos moderados o con una coalición que busque realmente un gobierno legítimo en Siria. Estamos hablando prácticamente de terroristas que siguen siendo apoyados y financiados por las mismas naciones que dicen luchar en contra del terrorismo. Este pasado 3 de mayo, el señor Vladimir Putin asegura lo siguiente. Vladimir Putin asegura que los terroristas moderados son la retórica engañosa de los Estados Unidos. Grupos moderados no son terroristas. Por supuesto que no hay grupos moderados. Todos han actuado de manera irracional. Y lo digo por esta razón. Inmediatamente de que se terminaron la reunión precisamente que sostenían en Ginebra, Suiza, inmediatamente el día 29 de abril y 30 de abril iniciaron prácticamente los combates y Al-Qaeda, Al-Nusra, el Ejército Libre de Siria, lanzaron un ataque indiscriminado con misiles y morteros en contra de la población de Alepo, destruyendo un hospital precisamente de esa región. Inmediatamente el señor John Kerry, secretario de Estado, acusó al gobierno de Damasco, al señor Bashar al-Assad y al gobierno de Rusia de ser los responsables de la destrucción de ese hospital. El pasado 7 de mayo, el mismo señor John Kerry asegura y acepta que fueron los grupos terroristas o los grupos moderados quienes destruyeron y quienes lanzaron ese ataque. ¿Okay? Estamos hablando de la hipocresía, de lo ridículo, el absurdo. Pero por supuesto que los medios de comunicación, y como yo los nombro, las prostitutas y empty suits en los Estados Unidos, inmediatamente aseguraron que el ataque había sido por parte del gobierno de Damasco y de Rusia. Y ya nunca lo desmintieron, como lo hizo el señor John Kerry. O sea, yo lo que le trato de decirles a todos aquellos que siguen mi canal es que los medios de comunicación corporativos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, quieran o no, y la gente tiene que hacer viral muchos de los videos, no solamente de su servidor, sino de muchos otros que exponen esa realidad sobre los medios de comunicación corporativos, porque estos funcionan únicamente como medios de propaganda. Y como los gobiernos en la actualidad están realmente pagándole a estos canales o a estas corporaciones para que simple y sencillamente den
las noticias convenientes, las noticias que sean favorables precisamente a la política de esos gobiernos, pero ya no noticias reales. Por eso es que CNN, MSNBC, BBC, Telemundo, Univision y el resto de prostitutas y empty suits, como son pagados para mentir, obviamente ya crean, inventan, diseñan la noticia, pero no son noticias reales. Se las diseña precisamente la CIA o el FBI o, por supuesto, algunas firmas que precisamente trabajan para los gobiernos y que estos les dicen qué pueden decir y qué no pueden decir. Por supuesto que lo único que están mirando y escuchando de los medios de comunicación corporativo es mentira y basura. En todo. En la política, en la economía y en los conflictos. Así es que ahora tienes que ser tú mismo o buscar realmente buena información para saber lo que realmente acontece. Y eso está pasando. Porque precisamente esta guerra, de esta verdad incómoda precisamente, el gobierno de Estados Unidos no se le olvide que este pasado 7 de mayo ha iniciado el envío de 250 Marines de los Estados Unidos a territorio de Yemen, para que ahí continúe la masacre en contra de los ciudadanos yemeníes. El gobierno de Saudi Arabia continúa lanzando cluster bombs, bombas que cuando caen explotan y lanzan una serie de esquirlas por todas partes, matando de manera indiscriminada a civiles en áreas residenciales. Y obviamente aquí, la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Europa y los medios de comunicación, las prostitutas y empty suits permanecen callados. No han dicho del envío de estos soldados a los Estados Unidos para que continúen esta guerra en contra de los ciudadanos yemeníes por haber destituido precisamente al gobierno títere que tenía el gobierno de los Estados Unidos en esa nación y que fue destituido. Lo quieren para atrás a costa de lo que sea, así sea a través de masacrar a toda una nación, y continúa la masacre. 200 soldados más a territorio de Libia. Claro, después del caos que dejaron con la destitución y la muerte del señor Muammar Gaddafi, ahora Estados Unidos también ahí está interviniendo de manera encubierta, pese a que el gobierno de Libia ha rechazado la ayuda de los Estados Unidos. Estos ya se encuentran en ese territorio. Este pasado 7 de mayo también, por supuesto, llegan a Siria 250 soldados de los Estados Unidos, que para continuar la lucha en contra del terrorismo, pero por supuesto que es la más grande de todas las farsas. Global Research Institute y muchos otros investigadores aseguran que esta detención o este cese al fuego precisamente en Alepo y en todo Siria tiene como objetivo para Estados Unidos y la coalición internacional, Turquía, Qatar, Yemen, Turquía, Qatar, Saudi Arabia y otras naciones que apoyan o que son parte de esta coalición internacional, tiene como objetivo simple y sencillamente tomar o ganar tiempo para seguir rearmando a más grupos terroristas. El pasado 4 de mayo y 5 de mayo, respectivamente, los gobiernos de Saudi Arabia aseguró que podría intervenir o lanzar un ataque terrestre en contra de Siria si lo considera necesario. El gobierno de Turquía, del señor Tayyip Erdogan, asegura que podría intervenir militarmente en Siria si lo considera necesario. Por supuesto que la agenda de Estados Unidos sigue siendo exactamente la misma. No ha cambiado, pese a lo que digan medios de comunicación corporativos, pese a lo que digan políticos de los Estados Unidos. Prácticamente para Estados Unidos la agenda es y sigue siendo la misma: continuar apoyando a los grupos terroristas que operan en Siria para destituir al gobierno de Bashar al-Assad, para que de esta manera Estados Unidos pueda poner un gobierno títere y de ahí continuar con el siguiente gobierno, que sería el de el mismo Irán. Y obviamente el gobierno de Irán, un jefe de la Guardia Revolucionaria precisamente de Irán, asegura que si el señor Bashar al-Assad cayera por alguna razón, prácticamente sería para Irán la línea roja, la línea donde tiene que actuar, debido a que sería la próxima víctima. Y no se les olvide precisamente que en algunos de los videos de su servidor Ubaldo Quiñones, yo le dije precisamente que el señor Wesley Clark había dicho precisamente, había comentado y lo sacó públicamente para que el mundo se diera cuenta de que Estados Unidos tenía como agenda, después del 9/11, como agenda tenía a someter a 7 países, entre los cuales se incluyen Siria e Irán. Ahí tienen la respuesta, amigos. Ahí tienen por qué el terrorismo continuará. Ahí tienen por qué esta locura continuará. Ahí tienen por qué medios de comunicación seguirán siendo la basura que solamente un tonto seguirá creyendo. Nos vemos a la próxima.